Yo quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí todavía. Yo sé que ha sido una jornada larga, sé que ha sido una jornada compleja, pero esto último es tal vez el momento más importante del día, lo que acaba de pasar, porque es un ejercicio de escucha. Lo que nosotros queríamos proponer era que nos escucháramos a nosotros. ¿Sí? Lo que va a pasar en Cultura de la Seguridad Social de aquí en adelante es escucharnos. Queremos establecer diálogos, queremos oírnos, queremos oír a los usuarios, queremos oír a las EPS, queremos oír a las IPS, queremos que nos escuchemos entre todos. Ya sabemos que uno de los desafíos más grandes del sistema es justamente el tema comunicacional. Y este tipo de ejercicios permiten escucharnos. En otros escenarios vamos a tener, por ejemplo, temas como juegos de roles, en donde usuarios podrán asumir roles que corresponden a personas que trabajan con agentes del sistema. Y en ese caso particular ya lo hemos hecho antes y ha dado unos resultados muy buenos porque no es lo que uno se imagina que pasa, ¿sí? Sino también uno tiene que pensar en que el otro pues tiene un rol y tiene que cumplir con ese rol, y en muchos casos no entendemos que ese rol a veces no le permite al otro hacer lo que probablemente habría hecho si no tuviera ese rol. Y ahí es súper importante para nosotros oírnos, poder montar este tipo de ejercicios. Me decían por allí hace poco, oye, eso que está diciendo el usuario, o que dijo un usuario en Denis, cuando estaba aquí adelante, pues eso es súper impactante porque yo trabajo digamos como en la contraparte y pues no creíamos que fuera así, ¿sí? No pensábamos que fuera así la aceptación de lo que hacemos. Entonces, un poco podernos escuchar, poder construir vínculos de comunicación es súper importante, y eso lo vamos a seguir haciendo. Ahora, lo que les voy a proponer es, en sus mesas, les pusieron una hojita. Esta hojita tiene que ver con algo que es un pacto que queremos proponer que hagamos, pero para poder pactar tenemos que saber de qué estamos hablando y por qué queremos hablar de un pacto. Y entonces lo primero que tenemos que saber es que ya de partida se puede considerar que la seguridad social es un pacto que hizo toda la sociedad en torno al derecho humano de la seguridad social. Y eso en Colombia sí que es cierto. Como yo ya les he dicho a ustedes, digamos en varias de las intervenciones que he tenido acá, pues para que las personas puedan disfrutar, por ejemplo, de salud, todos nosotros estamos contribuyendo de una u otra manera, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, en este momento se encuentran en el régimen subsidiado, ese régimen es subsidiado, ¿cómo? Por un lado, por las contribuciones de aquellos que hacen parte del régimen contributivo. Es decir, cuando uno paga la seguridad social, en el régimen contributivo no está pagando solamente su seguridad social, está pagando y está ayudando a pagar la seguridad social de los demás también. Pero esa plata no alcanza, entonces hay que hacer una vaca entre todos. Tenemos que conseguir los recursos para que todos podamos estar cubiertos. Y eso se completa o se complementa con recursos, por ejemplo, del presupuesto nacional. Año tras año, el presupuesto nacional coloca dinero para que funcione el sistema de salud. ¿Y ustedes de dónde creen que sale ese dinero? Ese dinero sale de nuestros impuestos. Ese dinero sale de las ganancias de algunas de las empresas del Estado. Pero finalmente, si son empresas del Estado, ¿de quién son? Pues nuestras. Entonces, en ese sentido, todo ese dinero que se va llevando para poder asegurar, por ejemplo, la salud de todos, pues tiene que ver con ese pacto que como sociedad hemos construido.
¿sí? La cultura de la seguridad social son esos valores, esas reglas y esos comportamientos que todos nosotros como sociedad hemos apropiado como los principios rectores de lo que hacemos en el sistema. Y por eso les decía, el principio, uno de los principios básicos del sistema es la solidaridad. Nosotros estamos siendo solidarios con los demás, estamos pensando en los otros, somos corresponsables del otro. Esa palabra de la corresponsabilidad vuelve a aparecer y es importante porque todos somos responsables del sistema y todos somos responsables de que el sistema funcione. Nuestros comportamientos son importantes y no estoy hablándole solamente a los usuarios o solamente a los agentes o solamente a los funcionarios del sistema. Todos, cada persona, de una u otra manera es usuario del sistema. ¿O ustedes qué creen que hace un funcionario del Ministerio de Salud cuando se enferma? Se convierte en un usuario. ¿Sí? Cuando una persona trabaja en una EPS y se enferma, es un usuario también. Nuestro rol en el sistema varía de acuerdo a cada momento. Y ahí tenemos que ser solidarios con los otros. En Colombia, y en esto hay que hacer un hincapié fuerte, la seguridad social es un derecho irrenunciable. Yo no puedo decir que no quiero seguridad social y nadie me puede quitar la seguridad social. Y es súper importante que podamos asegurar ese derecho. Y asegurar ese derecho implica unos recursos e implica unas capacidades que como sociedad hemos venido construyendo. Miren que para 1993, cuando se expide la Ley 100, menos del 25% de los colombianos o de las personas que habitaban el territorio nacional estaban cubiertos por salud. Menos del 25%. El 75 y un poquito más por ciento restantes dependían de un sistema que era un sistema que tenía que ver con la beneficencia, ¿sí? Es decir, personas que cubrían algunos hospitales y esos hospitales recibían dineros para poder cubrir a las personas que no tenían sistema de seguridad social. Hoy en día, el cubrimiento del sistema es del 98% y un poquito más, como 98.5% de las personas que habitan en Colombia. Hago énfasis en eso porque no son solo los ciudadanos colombianos, sino que somos todos los que estamos habitando el territorio nacional, el 98.5%. Y por ejemplo, para temas como la vacunación COVID, no se exige que usted esté en el sistema. Usted puede ir a que le ponga la vacuna COVID solamente teniendo su cédula de ciudadanía o teniendo el documento que lo acredita como una persona que está viviendo aquí en el país. ¿Y cómo se paga eso? Se paga de manera solidaria. Todos nosotros estamos poniendo para que esto funcione. Entonces es súper importante este tema. Quiero hablarles de una cosa que es bien importante para poder entender por qué es importante el pacto. Resulta que antes de que llegaran los europeos a América, y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Pero ya van a ver cómo conectamos. Antes de que los europeos llegaran a América del Sur, la cultura inca, ustedes saben quiénes eran los incas, ¿no? Los indígenas que vivían en el Perú y que se extendieron desde lo que hoy en día es el altiplano peruano hacia varias partes de América del Sur. El mapa nos está mostrando, tuvieron presencia en Bolivia, tuvieron presencia en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador y en el sur de Colombia. Y resulta que estos indígenas hicieron algo que es impresionante, apoyados con otras culturas que hacían parte de ese territorio que era el territorio inca. Construyeron una red de caminos, ahí está en azulito, se puede ver la red de caminos. Resulta que esa red de caminos es la red de caminos más grande creada hasta la aparición de las carreteras en el siglo XX. Hasta el siglo XX,
ninguna sociedad humana ni ningún logro humano había igualado la red de caminos que hicieron los incas, ¿sí? Y es el camino peatonal más extenso construido en la historia de la humanidad, incluso hoy. Con todos nuestros adelantos, con todo lo que hemos hecho, no hemos igualado ese logro enorme que hicieron los incas. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron trabajando de manera conjunta. Todas las personas que hacían parte de ese imperio inca pusieron su grano de arena, pusieron su piedra, porque esto se construyó en piedra. Y entonces se llevaban piedras de la cantera hasta el camino. Y eso muchas veces ocurría a miles de kilómetros. Y eso implicaba un trabajo mancomunado. ¿Y qué estaban construyendo? Los caminos. ¿Pero qué son los caminos? Los caminos son un bien público. Después de que se construye el camino, ya no me toca caminar por un barrizal, ya no me toca atravesar un río peligroso, sino que puedo utilizarlo para poder caminar de mejor manera y comunicarme de mejor manera con los otros. Esa red de caminos no quedaba circunscrita solamente a los incas, sino que todas las personas que vivían alrededor de la red de caminos las podían usar, y mejoró el comercio, mejoró la capacidad de hablar y conocerse con otros. Es decir, aquí hubo todo un proceso enorme de construcción de eso que llamamos un bien colectivo. Y resulta que nuestro sistema de seguridad social es un bien colectivo. Todos nosotros construimos ese sistema de seguridad social. Como les digo, todos ponemos plata, y eso es importante, pero eso no es suficiente para construir el sistema de seguridad social. Si fuera solo de plata el tema, pues digamos que uno podría imaginarse maneras solamente de conseguir el dinero. Pero uno tiene que pensar de otra manera, y pensar de otra manera implica también que hay que cuidar el talento humano del sistema. Ustedes vieron ahorita que pasó el COVID, sobre todo en el 2020, o sea, a mediados del año pasado, la emergencia que tuvimos en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Tuvimos una emergencia enorme en la unidad de cuidados intensivos porque teníamos muchas personas que se enfermaron y tuvieron que recurrir a ser atendidos por las unidades de cuidados intensivos. ¿Y qué nos tocó hacer? Nos tocó construir más unidades de cuidados intensivos, conseguir ventiladores de donde no teníamos, porque además nos tocaba conseguir los ventiladores, las camas, pero una cosa que fue muy difícil de conseguir fue el talento humano, la gente que trabaja ahí. Eran muy poquitos. Teníamos muy poquitos médicos intensivistas, que son los que trabajan allí. Teníamos muy poquitas enfermeras especializadas. Teníamos muy poquitas personas de salud, de aseo, que también son personas especializadas. Y eso nos costó mucho como sociedad, pero a ellos individualmente les costó también mucho, porque en noticias nos mostraron, ¿no?, los héroes de la pandemia. Pero una cosa muy importante era que muchos de estos médicos pasaban semanas sin que pudieran descansar bien. ¿Y qué estaban poniendo ellos? ¿Por qué estaban haciendo eso? ¿Por qué no se iban a dormir a su casa? Aquí me están diciendo que el amor por todo lo que hacen, y eso es muy importante, el amor. Y porque son personas que tomaron una decisión de responsabilidad, ¿sí? Ellos estaban construyendo sistema de seguridad social ahí, claramente, ¿sí? Porque es que nuestro sistema también es eso. Nuestro sistema son todas esas personas. Este año, nosotros desde el equipo de cultura pusimos a disposición de los agentes del sistema varias piezas para la Semana de la Seguridad Social. Y en esas piezas de la Semana de la Seguridad Social, lo que le proponíamos a los agentes del sistema era que les permitiera a ustedes
a todas las personas que hacen parte del sistema de una u otra manera, que agradecieran ese trabajo que estaban haciendo estas personas. No solamente los médicos, ¿sí? Porque imagínense ustedes también que cuando estábamos todos encerrados, había gente que tenía que ir a trabajar. Las IPS, las clínicas, los hospitales, pues esos no pueden cerrar, ¿sí? Y si no pueden cerrar, pues tiene que haber alguien en la puerta para que permita el ingreso y la salida. O sea, teníamos vigilantes, ¿no? Trabajando. Personas que no se podían quedar encerradas en su casa. Había que limpiar todos los lugares de trabajo. Así que habían señoras de servicios generales y personas de servicios generales, señoras y señores de servicios generales, que iban desde su casa a trabajar para poder hacerlo, ¿sí? Esas personas estaban construyendo seguridad social allí, ¿sí? Todo eso son aportes del sistema al sistema de seguridad social. Ese esfuerzo extra que pusieron esos médicos y que puso esta gente, eso no se cuantifica solamente en lo que ganaron, ¿no? Eso no se cuantifica solamente en su sueldo, ¿sí? Y claro, algunos de ellos, el Estado colombiano les logró ayudar con algo económicamente, pero eso no era, lo importante era el reconocimiento a ese esfuerzo, ¿sí? Pero no hablemos solo de ellos, hablemos de ustedes, de cómo nos quedamos encerrados durante 2 y 3 meses en las mismas 4 paredes, y cómo de manera impresionante, mire, yo aquí los tengo a todos en visual, y la gran mayoría de ustedes tienen puesto el tapabocas. Ahí ustedes están también contribuyendo al sistema de seguridad social, ¿sí? Porque es que estamos en una pandemia, y entonces todos estamos poniendo de nuestra parte con el tapabocas puesto. Sí, yo no lo tengo puesto porque de verdad hablar con esto sería imposible para lo que estoy haciendo en este momento. Pero es súper importante eso que todos los colombianos estamos haciendo. Yo utilizo normalmente Transmilenio para ir de mi casa a mi trabajo, en horas pico. Y ya hoy en día el Transmilenio se llena, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han compartido esa misma sensación de que cada vez está más apretado y cada vez hay más gente. Y sin embargo, la mayoría de las personas que van en el Transmilenio usan el tapabocas. La mayoría. Habrá uno que otro que no, pero la mayoría lo hacemos. Eso como sociedad es un gran logro, porque no somos una sociedad que tuviera el tapabocas como algo que se usaba de manera regular, ¿sí? En Japón, por ejemplo, pues no fue un logro tan grande, porque en Japón la gente regularmente utiliza tapabocas cuando utiliza los espacios públicos. Entonces allá no fue un logro tan grande, pero en una sociedad como la nuestra, que todos usemos tapabocas, ¿no? Yo a veces voy caminando y me encuentro, por ejemplo, con habitantes de calle que pues están en la calle, y ellos también están usando tapabocas, ¿sí? Como sociedad hemos logrado una cantidad de cosas y todos estamos construyendo seguridad social ahí. Entonces, lo que yo quiero equiparar es cómo esta obra de ingeniería que hicieron los incas, que era una obra de ingeniería enorme en los caminos que ellos construyeron, es parecido o similar a todo este tema de la construcción del sistema de seguridad social por parte de nosotros como sociedad. Todos nosotros como sociedad ponemos nuestro granito de arena. Todos como sociedad ponemos nuestro ladrillo, nuestra piedra para la construcción de ese camino que nos va a llevar a lograr que más gente asegure su derecho a la seguridad social. Y les tengo un último dato que es, creo, importantísimo aquí. Y es que, como les decía, hoy en día más del 98% de las personas que viven en Colombia están aseguradas en salud. Eso es un gran logro. Pero las estadísticas en pensiones y en riesgos laborales también han venido creciendo paulatinamente.
La idea nuestra es que con cultura de la seguridad social podamos seguir haciendo crecer ese proceso. Cada vez más gente en pensiones, cada vez más gente respondiendo a este tema de riesgos laborales, cada vez más gente entendiendo que es importante pagar esa plata, porque es que tenemos que entender que eso se construye de esa manera, ese futuro nuestro se construye de esa manera. Somos todos colocando, todos poniendo, como en la pirinola de Mocus, ¿no? Uno llegaba y le daba la vuelta y caía todos ponen. Bueno, aquí es todos ponen también. Vamos a mirar también un tema, ya como para ir cerrando el día, que creo que es importante que podamos también pensar entre todos. Y es cómo este pacto no se va a quedar solamente en unas palabras acá, ¿sí? Yo tengo la mayoría de los correos electrónicos de todos ustedes ya, porque muchos de ustedes, la gran mayoría, se preinscribieron y nos dejaron los correos electrónicos. Así que a partir del año entrante, ustedes van a empezar a recibir en sus correos electrónicos información de cultura de la seguridad social. Y esa información de la cultura de la seguridad social va a permitir que todos ustedes hagan de este pacto que vamos a hacer hoy algo que todos los días va a ser parte de su vida. Entonces, les pido 3 minutos para hacer el pacto y ya vamos a arrancar con el pacto. Entonces denme 3 minuticos por favor, no se vayan, espérense, viene lo mejor. Entonces, un momento por favor. Bueno, agradecemos a todos su paciencia, el señor ministro ya está entrando. Muchas gracias de verdad por tener tanta paciencia y esperar hasta este momento. Ya en unos minutos hacemos cada uno tiene un papelito para lo del pacto, entonces colocar su nombre, porque pues eso se va a hacer con el señor ministro en el cierre. Muchas gracias. Gracias. Damos un saludo de bienvenida al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, que nos acompaña a partir de este momento en el cierre de este Foro Iberoamericano de Cultura de la Seguridad Social y lanzamiento del Plan de la Cultura de la Seguridad Social en Colombia. Nos acompaña también en este cierre la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, el director regional para el área andina de la organización OIS, Gustavo Rivero, y Juan Carlos Cortés, director del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación de la OIS. Invito al ministro Fernando Ruiz Gómez para sus palabras. Bueno, muy buenas tardes, casi noches para todos este viernes. Yo quiero saludar muy especialmente a nuestra viceministra de Protección Social, doctora María Andrea Godoy Casadiego, a la doctora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, OIS, al director del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales y Formación del OIS, doctor Juan Carlos Cortés, a los presidentes y funcionarios de EPS e IPS, a los diferentes entes de control, gremios, academia, usuarios del sistema, al director del Centro Regional para Colombia y el área andina de la OIS, Gustavo Rivero Zaponte, y a todos los asistentes, especialmente por la paciencia de estarse aquí un viernes a las 6 de la tarde, en momentos en los que hay en este clima tan complicado en Bogotá.
Pero yo creo que eso es un muy buen signo, porque que estén ustedes acá significa, como me ha dado a entender la doctora Gina Magnolia y la viceministra, que ha sido un evento absolutamente fructífero. Yo quiero decirles que este tema que ha convocado este evento es un tema muy importante para la sociedad contemporánea y probablemente es el tema más relevante para la sociedad y será seguramente relevante, mucho más relevante en el ámbito de la sociedad o de lo que sea la funcionalidad de nuestros países en el post-COVID. Creo que todos hemos enfrentado unos retos absolutamente gigantes, todos los países. Colombia obviamente no ha sido la excepción. Y dentro de esos retos y dentro de esos, las capacidades y potencialidades de los países han sido críticas y fundamentales. Yo quiero hablarles un poco del caso colombiano porque me parece que ha sido a manera de ejemplo relevante y creo que a nosotros nos deja muchísimos aprendizajes como sociedad. Colombia aborda esta pandemia con una cobertura de la seguridad social seguramente entre el 95 y 97%. Colombia ha hecho únicamente una cuarentena realmente generalizada entre los final del mes de marzo, mes de abril y el mes de mayo, buscando fundamentalmente consolidar y construir las capacidades del sistema de salud para poder responderle a los ciudadanos y a los pacientes que sabíamos que nos iban a llegar. Y obviamente dentro de todo ese proceso se generan una serie de situaciones muy complejas, como por ejemplo la pérdida de empleo y la pérdida de muchas capacidades productivas de la sociedad. Llegamos a una tasa de desempleo de 2 dígitos, una tasa de desempleo que subió por encima del 15%, y llegamos a situaciones tan complejas como un desempleo femenino absolutamente grande, muy determinado por la condición en la cual las familias tuvieron que, y especialmente las mujeres, dedicarse a proteger a los niños, a cuidarlos, a estar con ellos, con una carga bastante desproporcionada y crítica para nuestras mujeres. Esa situación se presenta en países donde los diferentes sistemas de seguridad social tienen diseños también diversos. Nosotros tomamos desde el gobierno nacional una cantidad de decisiones. La primera decisión, pues obviamente declarar una emergencia sanitaria, y esa declaración de emergencia sanitaria ha llevado un efecto inmediato que hemos tenido durante los pasados 20 meses, y es que todo el funcionamiento del Estado y los diferentes sectores del Estado y de la sociedad terminaron pasando por el sector salud y terminaron pasando a través del sector salud por todo el modelo y el esquema de seguridad social colombiano. Todas las decisiones económicas, de generación de empleo, de apertura económica, de funcionamiento de los sectores, de apertura de fronteras, de escolaridad o no escolaridad, de acceso a la universidad o no acceso a la universidad, de funcionamiento en cada actividad de la vida cotidiana de los colombianos, pasó o ya ha pasado durante estos 21 meses por el sector salud y por la estructura propia de la seguridad social colombiana. Y eso ha significado un reto fundamental. Todo el aparato de decretos legislativos que tuvimos que tomar durante la situación de excepcionalidad que se planteó desde el inicio de la emergencia económica y social, al final dependía y ha dependido durante estos 21 meses de una resolución del Ministerio de Salud, que es la resolución de declaración de emergencia sanitaria. Y precisamente el día de hoy se promulgó la nueva extensión hasta febrero de 2022, y esa funcionalidad va a seguir dando así de esa manera.
Esto tiene unas implicaciones muy grandes, ya tiene unas implicaciones muy grandes para nuestro país. La primera es el profundo riesgo de una situación tan crítica de pérdida de empleo, de cierre de negocios, porque y al igual que todos los países en Colombia, muchos empresarios han perdido sus negocios, muchas personas han tenido que ser despedidas, pues la decisión fundamental es cómo mantener hasta donde fuera posible la estructura de la seguridad social, y especialmente esa seguridad social contributiva. Pues la subsidiaria obviamente ha sido muy importante en nuestro país, pero la contributiva esencial para poder garantizar no solo la sostenibilidad de la subsidiaria, sino también obviamente la calidad del empleo y la calidad de la protección social, que es fundamental para nuestras sociedades. Tomamos la decisión, una serie de decisiones que tomó el señor presidente Duque, de promover empleo, el PAEF, una cantidad de acciones y programas que han sido bastante exitosos y que siempre los empresarios han valorado, y uno no se tiene una real dimensión del efecto hasta que se encuentra en lugares como estaba hoy, por allá en la ciudad de Neiva, en un restaurante, y el dueño del restaurante nos mencionaba cómo pasó de vender 170 millones de pesos al mes a vender 30 millones al mes, y la única posibilidad que tuvo realmente para pagar los salarios de sus personas fue haberse metido en el PAEF para poder sostener esos funcionarios. Acciones que son, digamos, de choque, coyunturales y muy importantes. Pero desde el sector propio de la seguridad social, nosotros tomamos una decisión que fue esencial, y es asegurar el pago de la población afiliada al régimen contributivo, independientemente que hubiera perdido el empleo o independientemente de que la empresa no hubiera podido pagar por su contribución. Esa decisión nos permitió en Colombia tener la posibilidad de mantener y de sostener en el régimen contributivo durante todos estos meses más de 2 millones de personas. Doctora Vice, ¿cuántas exactamente? 2 millones. 2 millones de personas. 2 millones de colombianos y sus familias se han mantenido en la seguridad social gracias a esa posibilidad de esa decisión que ha permitido esto. Y esto realmente no hablamos mucho, pero yo creo que ha sido la más progresiva y la más eficaz de las decisiones que se ha tomado en el ámbito de la seguridad social para mantener nuestro sistema. Esto viene a cuento, lo traigo a colación para referenciar lo importante que en Colombia consideramos el mantenimiento de la estructura de la seguridad social. ¿Y por qué la consideramos importante? En Colombia, obviamente, tuvimos una crisis muy importante. En Colombia, mucha gente, nosotros tenemos en este momento, llevamos 130.000 personas que desafortunadamente han fallecido, más de 5 millones de colombianos han sido afectados por el COVID, pero en Colombia no hemos tenido el drama humano que se ha visto en otros países desarrollados y no desarrollados, porque también, y muy especialmente los desarrollados, es un hecho notorio de dificultades críticas, casi extremas, de acceso a los servicios de salud y a todos los servicios conexos, funerarios y todo lo que ello ha implicado, y que se ha visto y que se amplifica con personas compartiendo ventiladores, personas, cadáveres, containers con cadáveres, y todo esto que ha amplificado y que ha sido tan doloroso de esta pandemia del COVID. Eso creo que se lo debemos fundamentalmente al hecho de tener una cobertura universal en el aseguramiento y tener una estructura tan sólida como la que tenemos, integrada de Estado, de gobierno, aseguramiento y prestación para atender a la población colombiana. Una estructura que se ha venido construyendo durante los pasados años y que ha garantizado al final, en términos muy prácticos, que en Colombia quienes hayan entrado
a las unidades de cuidado intensivo, quienes han entrado a los servicios de urgencia, quienes han estado sujetos a estar atendidos por en promedio 15 a 20 días en cuidado intensivo, quienes han tenido que ir a tener o han tenido que ser atendidos en una sala ECMO, por ejemplo, que es un tratamiento absolutamente costoso y crítico. En Colombia prácticamente podemos decir con tranquilidad que no han pagado un peso por esa asistencia. Y eso es muy diferente a lo que ha pasado en otros países. En otros países donde hemos visto familias que han tenido que empeñar sus bienes para poder mantener a su familiar en el cuidado intensivo, familias que han tenido que soportar selecciones críticas en los servicios de urgencias para poder acceder a una unidad de cuidado intensivo, y nos ha permitido como país responder expandiendo en más de un 100% nuestra capacidad instalada en prácticamente toda la estructura de servicios para atender el COVID. Nosotros pasamos de 5.300 camas de cuidado intensivo a 13.000 camas de cuidado intensivo. Nosotros pudimos avanzar en garantizar esa distribución y abrimos un número muy grande de unidades de cuidado intensivo en donde no existían. Ayer en el municipio de La Plata, Huila, que es un municipio muy cerca, muy lejos y muy cerca del macizo colombiano, pude inaugurar ya la unidad de cuidado intensivo definitiva, donde va a quedar todos los ventiladores, las bombas de infusión, las camas y los equipos que fueron entregados a ese municipio, un municipio con un área de influencia de 250.000 personas que no tenía una unidad de cuidado intensivo. Ciudades tan críticas y para importantes como este país, como Buenaventura, no tenía una unidad de cuidado intensivo pública. Pudimos abrirla y pudimos responder. Y eso gracias a fundamentalmente a esa estructura soportada en un modelo de seguridad social que permitía y que tiene una visión fundamental de protección del riesgo de las familias y no solo del riesgo financiero, sino del riesgo de salud que ha integrado obviamente a la atención en una situación tan crítica como una pandemia. Ahora, en estos días, en el plan de vacunación, hemos podido irrigar integralmente y lograr que en un país tan diverso y tan extenso y tan disperso como Colombia, parecía muy difícil tener un plan nacional de vacunación donde el criterio fundamental de asignación y de llegada a la vacuna es la equidad, y donde la persona más rica de Colombia o la persona más pobre de Colombia han tenido exactamente la misma oportunidad para acceder a una vacuna. Y se han sentado en los mismos lugares y en los mismos servicios para tener acceso a la vacuna, sin ninguna diferenciación y sin ninguna diferencia fundamental al acceso, sino simplemente guiados por los criterios epidemiológicos que el propio Ministerio de Salud ha definido con su grupo asesor. Primero por edad, los grupos de riesgo, y todos han tenido que pacientemente esperar la cola y aguantar la cola para poder tener acceso a la vacuna. Quien no ha querido esperar y ha tenido la plata para hacerlo, ha podido irse a los Estados Unidos o a otro lugar a buscar la vacuna. Y lo han hecho seguro. Calculamos que cerca de 300.000 colombianos. Pero los demás, todos los 50 millones, los 48 millones de personas susceptibles de vacunación en Colombia han tenido un acceso absolutamente equitativo a la vacunación. Y yo quiero decir que esa palabra equidad y el concepto de seguridad social son absolutamente integrados y son casi unívocos, son casi el mismo concepto. Porque al final lo que la seguridad social genera es esa posibilidad de tener una equidad y cerrar esas diferencias entre los diferentes grupos y estratos sociales que son naturales y que son muy críticos en sociedades desarrolladas, más en un país como Colombia, donde tenemos unas desigualdades históricas, profundas y dolorosas entre los grupos poblacionales. Entonces, yo creo que lo que se ha discutido el día de hoy,
lo que se ha planteado y lo que ustedes han, lo que se ha discutido ha sido absolutamente crítico, porque lo que es necesario generar es fundamentalmente generar esa cultura de la seguridad social. ¿Y por qué generar la cultura de la seguridad social? Fundamentalmente porque la seguridad social es un bien perecedero y es un bien muy difícil de comprender para una parte muy importante de la población. Porque desafortunadamente no es posible dar a todos lo que todos quisieran. No es posible cubrir cada uno de los riesgos y así como no es posible tener equidad si cada uno de los colombianos hubiera querido seleccionar la vacuna que quisiera al inicio del plan de vacunación y simplemente hubiéramos abierto ese portafolio, simplemente es lo mismo en el sentido de la seguridad social. No es posible tener una cultura, la seguridad social si no se tiene una fortaleza muy grande en la valoración de la legitimidad que la población siente hacia la seguridad social. Y yo creo que ahí es donde tenemos una de nuestras mayores vulnerabilidades. Yo creo que allí es donde, en un país como Colombia, donde la información puede ser deformada y puede ser entregada de manera tan dispar, es donde yo creo que tenemos los mayores retos y los mayores retos de futuro. Es necesario preservar lo que hemos ganado y es necesario seguramente trabajar en muchos sentidos en lo que es la calidad de la atención, la calidad de los servicios, la llegada a la gente, la cobertura de las poblaciones más críticas, de los grupos más vulnerables, y eso es absolutamente importante, pero para poder hacer eso necesitamos tener una estructura y una cultura de la seguridad social. De manera que yo quiero hoy felicitarme a mí mismo por la opción y por la buena idea, doctora Gina Magnolia, doctora María Andrea y todos, de habernos sentado a hablar de esto, de que uno de los primeros eventos que se haga presencial en nuestro país sea este tipo de eventos y que sea un evento tan multitudinario y tan grande donde todos nos sentemos a empezar a pensar, porque lo que hay que pensar ahora es en ese post-COVID y en esa sociedad que vamos a dejar a futuro y que tenemos que dejar a futuro con base en los aprendizajes que, entre otras cosas, hemos tenido en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y para el cierre tenemos el compromiso que dejamos en cada una de sus mesas. Es un compromiso, ministro, que vamos a firmar cada uno de nosotros con relación al pacto. Por favor. Bueno, gracias. Por favor, nos ponemos de pie y levantamos nuestra hojita que llenamos con nuestro nombre. Voy a leer nuestro pacto. Nosotros, los habitantes de Colombia, nos comprometemos a colaborar con la construcción del camino que recorremos para alcanzar una cultura de la seguridad social que esté alineada con los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Por eso, yo, Esperanza Gutiérrez, me comprometo a hacerme responsable de mis acciones en los distintos lugares y con todas las personas con las que me encuentre en el sistema de seguridad social integral. Me comprometo a tratar de manera respetuosa a los demás y también me comprometo a que usaré todos los recursos del sistema puestos a mi servicio de manera responsable para asegurar que todos podamos acceder a nuestros derechos en materia de seguridad social. Nos comprometemos. Nos comprometemos. Muchas gracias, todos comprometidos con este pacto. Agradecemos al ministro, muchas gracias, a la doctora Gina Magnolia, al doctor Gustavo, a la viceministra María Andrea, al doctor Juan Carlos,
a todos ustedes que nos acompañaron, a quienes vía streaming siguieron la transmisión de este Foro Iberoamericano de Cultura y la Seguridad Social y lanzamiento del Plan de la Cultura y la Seguridad Social en Colombia. Para todos ustedes, una feliz tarde y buen descanso. Muchas gracias.